Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast sobre la mesa, donde ponemos todos los temas sobre la mesa y sin vergüenza. Mi nombre es Paola Bernal. Yo soy Sara Blanco y hoy vamos a poner sobre la mesa un tema importante. Vamos a hablar sobre la autoestima y tenemos con nosotras a dos mujeres brillantes. Estamos muy honradas de tenerlas aquí. Ujú. Bueno, yo voy a presentar a una de ellas. Ella se llama Ruama, es licenciada en sociología. Ella tiene una maestría en psicología social y también es doctora en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en México. Ella es apasionada por Cristo y por su reino y es de tradición anabautista, menonita y felizmente ecuménica y feminista. Actualmente ella trabaja picando piedra en organizaciones e iglesias con el tema de la prevención de la violencia sexual hacia niños y adultos con perspectiva de género. Participa activamente en su iglesia y todos los 8 de marzo marcha en nombre de Fabiola. Muchas gracias, Rama, por estar aquí. También está con nosotras esta mañana, tarde, no sé la hora en la que estén escuchándonos o viéndonos, Leti Cruz. Leti está dedicada a acompañar a otros, especialmente a grupos en situación de alta vulnerabilidad, a través de la creación de comunidades dignas donde las personas pueden encontrar una restauración integral. Estamos muy agradecidas de tenerlas. Entonces empezamos con nuestro tema de hoy. En la iglesia nosotras nos han enseñado que sí está bien amarnos, pero que tenemos que amar al prójimo sobre nosotros y que a veces amarme demasiado podría convertirme en egocéntrica. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué es el amor propio? Hola, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Y bueno, yo diría que el amor propio es la base de nuestra existencia, es la base del autoconocimiento. Hasta me atrevería a decir que es instintivo, ¿no? Saber quién soy determina el valor que aprecio de mí misma o de mí mismo como persona. Y por lo tanto, el amor propio son esos actos que reflejan el autocuidado de mi propio ser. Es decir, amarme a mí mismo significa aceptarme tal y como soy, con todos mis claros, oscuros, brillantes, con todas mis imperfecciones, errores, cualidades únicas. Es saber que soy digna de amor y respeto sin condiciones. Y por supuesto que de ello va a depender, si no es que más bien está implicado en nuestra salud emocional, psicológica, física y espiritual, ¿no? El amor propio es esencial, es parte de nuestra esencia también. Ruama. Sí, pues me encanta la forma en cómo ha comenzado Leti. Creo que es muy importante. El amor propio no forma parte como de una actitud egocentrista, ¿no? O inadecuada para nosotros los cristianos y las cristianas, sino que es justamente la esencia de esta como dinámica relacional y de vínculo que Dios mismo concibió cuando pensamos en el mandamiento más grande, ¿no? Ya ven que dice, que le preguntan a Jesús que cuál era el mandamiento más grande, ¿no? Y Jesús responde, amar al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todo tu corazón, tu fuerza, tu mente, ¿no? Y amar al prójimo como a ti mismo. Lo triste es que de pronto hemos entendido que ser cristiano significa justamente como ustedes decían, amar a Dios y amar al otro. Y hemos dejado como un poco fuera esta otra parte como de esta triada o trilogía, no sé cómo llamarlo, de este triángulo amoroso, así, que es también, que nos incluye también a nosotros mismos, ¿no? A nosotras mismas, o sea, amarnos a nosotras mismas. Es súper importante porque nadie puede dar lo que no tiene, pero sí damos de lo que carecemos de pronto o lo que sí tenemos, ¿no? Entonces es bien importante que también nos coloquemos en el centro como personas dignas de dar y de recibir amor, por supuesto, pero también de amarnos a nosotros mismos. Creo que también de ahí parte muchas de las complicaciones que luego tenemos en nuestras relaciones, porque esperamos que el otro nos ame, ¿no? Y tenemos necesidades muy profundas que queremos que los demás satisfagan, cuando la respuesta, digamos, o la satisfacción en un sentido podría estar incluso en nosotros mismos, ¿no? Nosotras mismas.
Hablando así como un poco más, no sé si decir técnico, ahí ustedes me corrigen. Aquí en Bolivia hablamos de la autoestima en las niñas, en los niños. ¿Tiene esto que ver con el amor propio? ¿Es lo mismo amor propio que autoestima? Yo diría, la autoestima de alguna manera está conectada con el amor propio, pero es como el reflejo de tu amor propio, ¿no? El amor propio implica una dinámica más profunda, más honesta, mientras que la autoestima es una sensación de valoración que percibimos respecto de nosotras mismas y que la mayoría de las veces tristemente está basada en fundamentos falsos, como lo que otros piensan de mí, o el éxito en sus diferentes conceptualizaciones, como la realización, todo lo que hago, todo lo que he hecho, las posesiones, ¿no? Todo lo que tengo, o la apariencia, ¿no? El cómo me veo. Y entonces, hoy en día existen muchos caminos express a la autoestima, como la aceptación masiva en redes sociales o la satisfacción consumista y materialista, que pueden elevar a un individuo su autoestima artificialmente, pero no así su amor propio. Entonces, me atrevería a decir que una verdadera autoestima está en íntima relación con nuestra identidad. Es decir, ¿qué creo de mí misma? ¿Quién soy yo? Y es posible tener poco amor propio y mucha autoestima, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero es imposible que esto ocurra al revés. O sea, la gente con amor propio experimenta también una buena autoestima al poder aceptarse tal y como es. Pero quien no se ama a sí mismo puede caer en estos caminos express de elevar el autoestima o incluso de no tener ni siquiera nada de autoestima por sí mismo, ¿no? Sí, además vivimos como en una sociedad donde, bueno, vivimos en una sociedad de consumo, ¿no? Donde prácticamente intercambiamos muchos valores por cosas que queremos que nos hacen pensar que necesitamos, ¿no? Y entonces, lamentablemente, también en nuestros días, al parecer, se nos inculca más, como bien dijo Leti, esta cuestión de la autoestima, adquirir autoestima, ¿no? ¿De dónde sacar la autoestima? Y entonces hay libros de autoayuda, hay cursos, lo cual no estoy diciendo que esté mal en un sentido, pero la autoestima ya se ha vuelto también como algo que hay que consumir, como algo que hay que tener, ¿no? Como algo que hay que buscar, ¿no? Entonces, puede ir como desde, como ya bien apuntó Leti, ¿no? Como desde el cambio de apariencia, la estandarización de tu cuerpo, la gente con la que te juntas, los logros que has tenido, ¿no? O sea, es como, hay una forma enseñada también socialmente de lo que vale y de lo que es la autoestima. Uh-huh. Y lamentablemente, este tema del amor propio, a veces también lo reducimos como si fuera justo un elemento más de la autoestima, ¿no? O sea, es decir, como que, ¿qué es el amor propio? Bueno, me compro esto, ¿no? Y consumes, ¿no? Me pago un viaje, ¿no? Y consumes, ¿no? Me pongo uñas, ¿no? Y consumes, o sea, es como que de pronto también lo estamos banalizando mucho y por supuesto en esta sociedad de desigualdades en las que vivimos, no todos tenemos la misma capacidad de consumir el mismo amor propio o de consumir los mismos elementos de autoestima que los demás y eso nos pone nuevamente en una situación pues de desequilibrio, ¿no? De desigualdad, de frustración, de insatisfacción y de confusión sobre todo. Yo creo que aquí valdría mucho la pena como reflexionar, ok, ¿qué es el amor propio? O sea, ¿qué significa el amor propio? Comenzando justamente por esta palabrita que puede decirnos todo y al mismo tiempo nada cuando hablamos de lo que es el amor, ¿no? Cuando nacemos, nosotros nacemos ya como que con el chip, ¿no? De tener autoestima, o sea, nacemos como que con una buena autoestima. ¿Es algo que se desarrolla en el tiempo o nacemos con eso preestablecido? ¿Qué opinas tú, Leti? Fíjate que esta me parece una muy buena pregunta y de hecho la estuve reflexionando mucho y comentando con mi esposo y veíamos a nuestro hijo y decíamos, es que se quiere, o sea, se quiere. Desde que empezó a interactuar y hablar, se cuida, pone límites, dice no a su nivel, ¿no?
Entonces yo creo que definitivamente es instintivo, es decir, nacemos con este amor propio. Todo ser humano tiene un valor en sí mismo y de no serlo así, o los que piensen que no es así, simplemente vamos al Salmo 139, ¿no? Versos más específicamente 13, 14, 15, donde habla de quién nos hizo. Y entonces eso ya da un valor grande, ¿no? El simple hecho de haber sido creados con un tiempo, con un pensamiento, con un amor, nos da mucho valor y nos lleva a pensar que cada persona debería amarse. Pero en el proceso de nuestro desarrollo afectivo pareciera ser que se pierde, se distorsiona o se quiebra ese amor. Y entonces, del punto de saber y de conocer ese valor que tengo como persona al de aceptar mi ser, es donde debería de darse este cuidado del amor propio. Ujú. Pero lamentablemente nuestra realidad nos muestra que no pasa, ¿no? Incluso lo podemos ver tal vez en nosotras mismas, ¿no? Algo pasó en nuestro caminar desde que cruzamos la piel que empezó a quebrar, a distorsionar nuestro amor propio, lo cual afectó nuestra autoestima, donde se perdió, donde nos quebraron el espejo, ¿no? Que es a donde nos miramos. Y entonces nos empezamos a ver de una manera completamente diferente, alejada incluso de nuestro verdadero yo. Y es entonces donde empiezan a aparecer estas máscaras. Y estas máscaras que pueden crecer mucho con falsos fundamentos para nuestra autoestima, ¿no? Perdón, el tren. Del tren. ¿Qué opinas tú, Ruama? Bueno, la Biblia dice que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Todos y todas. Y todes. Tenemos esta imagen y semejanza, pues que no es que nos divinice, ¿verdad? O sea, pero sí es algo que nos da como este sentido de dignidad, de pertenencia, ¿no? De valor. Y creo que como bien dijo Leti, es posible que todos nacemos, ¿verdad? Con esta autopercepción, pues que es que más que la sobrevivencia, es que nos va colocando como en el mundo, ¿no? Vamos aprendiendo el mundo, ¿verdad? Y sí, o sea, también coincido, de pronto algo pasa, yo diría que es la consecuencia de vivir en sociedades, religiosamente decimos sociedades caídas, ¿no? Las consecuencias del pecado. Yo quisiera como apuntar un poquito más o enfocar un poquito más eso a sociedades llenas de violencia, ¿no? Sociedades llenas de heridas emocionales, de traumas que no han sido sanados en nuestras familias, etcétera, pues que van justamente como apagando, podríamos decir, ¿no? O sea, la chispa. Yo creo que esa es una de las consecuencias más graves del pecado, o sea, no tanto que te vas al infierno, sino que apagas la chispa, o sea, esa imagen, ¿no? Como que la vas cubriendo de un chorro de cosas, porque yo no creo que se vaya perdiendo ni desdibujando, pero sí la vas como cubriendo de capas y capas y capas como de cosas. Y entonces creo que sí sería necesario, así como te enseñan a comer, como te enseñan a hablar, como te enseñan las historias de la Biblia, etcétera, también sería necesario insistir mucho en el desarrollo de una autoestima que sea equilibrada, o sea, de una autoestima que sea sana, ¿no? Porque si no, luego a partir de todas estas cuestiones no resueltas, pues también van surgiendo como los otros síndromes o las otras manifestaciones como el narcisismo, ¿no? O de plano como la baja, con la pobre concepción de ti mismo que te lleva a la depresión, ¿no? Este sentimiento de fracaso, ¿no? De no encontrar sentido. Entonces, creo que sí, eso es uno de los aspectos más interesantes en los cuales la iglesia podría tener un papel predominante, pero lamentablemente, cuando tú vas a la iglesia, muchas tendencias, no todas, muchas tendencias son pues seguirle como poniendo sal a la herida, ¿no? O sea, somos pecadores, no merecemos nada, somos indignos, arrepiéntete. ¿Y qué más hay, no? O sea, ¿qué más hay después de eso? Yo veo a Jesús, por ejemplo, cuando Jesús sanó al paralítico del que estaba junto al estanque, ¿se acuerdan? Bethesda creo que se llamaba el estanque, ¿no? Ese estanque. Jesús hace varias cosas, ¿no? O sea, cuando lo ve, primero le pregunta, ¿quieres ser sano? Es como le da la posibilidad este hombre que estuvo durante muchos años ahí tirado, ¿no?
le da la posibilidad de elegir qué quiere, ¿no? Y eso es justamente como un principio como para recuperar, como para dignificar la imagen, como para comenzar a trabajar la autoestima. Tú tienes la posibilidad. ¿Quieres ser sano? El hombre le explica que tiene mucho tiempo ahí, pero que nadie lo empuja, como que ya se acostumbró a poner fuera de sí mismo la solución como a su problema y pues ya no es su culpa porque nadie lo empuja al estanque, ¿no? Entonces, le da toda esta explicación. Yo creo que Jesús se da cuenta del momento en el que se encuentra, pues, de derrota, de resignación, de que ya se acostumbró, ¿no? Como muchos cristianos a veces estamos así, ¿no? Lo sana, pero luego le pide que levante su camilla y que se vaya de ahí, ¿no? Entonces creo que este es como un ejemplo muy bonito de cómo se da este proceso de sanidad, el principio de tú puedes decidir y luego te pregunto si quieres sanar, luego te sano, pero además te animo, pues te orillo a que tomes en tus manos el propio milagro y que sostengas el milagro, que te vayas de ahí, que comiences una vida distinta, que te lleves la camilla, que la botes, que ya no estés ahí en ese mismo lugar que te ató, digamos, con tu enfermedad, ¿no? Entonces, creo que la iglesia tiene un gran potencial para trabajar con estas partes de la autoestima y del amor propio, si tan solo quisiera dejar de utilizar la carta de la pecaminosidad del infierno, ¿no? O sea, es súper lindo lo que dicen nosotras, bueno, yo como mamá, o tal vez como maestras, como hermanas, como primas, ¿cómo podemos ayudar a que, cómo hacemos ese proceso? ¿Cómo desarrollamos nuestro amor propio? ¿Y cómo ayudamos a los demás a desarrollar su propio amor propio? Yo diría que algo sumamente importante en este camino del amor propio, porque finalmente es un camino, es tomando el tiempo necesario para mirarnos y para reconocernos. Uh-huh. Es decir, tiene que ver el autoconocimiento, ¿no? O sea, detenerme y mirarme y reconocerme a quién estoy viendo cuando me veo, qué veo cuando me veo, con qué ojos me veo, ¿no? Uh-huh. Revisar, ya lo comentaba Ruama anteriormente, revisar nuestras relaciones personales, ¿no? ¿En qué sentido revisarlas? Bueno, un amor propio pone límites en una relación sana, donde ambas personas tienen un amor propio, hay límites, hay conversaciones, por así llamarla, incómodas, pero es porque sientes la libertad y la seguridad de intercambiar ideas, ¿no? Claro. Tú empiezas también en este desarrollo del amor propio, empiezas a cambiar hábitos, ¿no? Por ejemplo, si me echaba 5 capítulos de Criminal Minds antes, digo, bueno, no, o sea, eso, me amo, pero eso no es sano, ¿ves? Tengo que cambiar el hábito. Y para esas cosas, ¿no? Para dejar algo bueno por algo mejor, hace falta dedicar tiempo, hace falta mirarnos, ¿no? Incluso hacer eso que te da miedo, ¿no? Por ejemplo, me da miedo nadar, bueno, voy a atreverme a dar el primer paso, porque eso también va a facilitar que me siga reconociendo, que me siga conociendo, que crezca. Y en este crecimiento voy a ir aprendiendo y conociendo también lo que es ser paciente conmigo misma, con mi propio proceso, porque a veces creo que también en este trajín y en esta época tan todo rápido, ¿no? Queremos ya tener un amor propio ya bien y incluso no queremos a veces como exponernos a que en ese mirarnos y en ese reconocernos vayamos redescubriendo heridas, cicatrices, eventos, situaciones o es más, simplemente nuestras limitaciones y nuestras debilidades, ¿no? Pero es como una cebolla que le vas quitando la capa y le vas quitando la capa y le vas quitando la capa hasta encontrar la esencia, ¿no? Tu verdadero yo, que yo creo que al final o al principio de todo y al final de todo es lo que Jesús nos invita, ¿no? A reconocer nuestro verdadero yo y dejar de un lado ese ego que es el que busca llamar la atención, que es el que busca mantener estas apariencias, ese ego que busca ir por encima de los demás, ¿no? Cuando el verdadero yo es simplemente ser. Y para ser hay que tomar tiempo. No, muy importante lo que dice Leti. Yo abonaría que también es importante dejar de idealizar el amor propio, la autoestima,
porque de pronto, como se ha vuelto una mercancía, hay muchas opciones, ¿no? Y todas esas opciones están como, sí, justo, o sea, son como te lo presentan lo más bonito, así le tienes que hacer, por acá es, tienes que hacer esto, si no tienes aquello no vas a poder, ¿no? Es como, de pronto la búsqueda del amor propio se te vuelve mucha presión, ¿no? No solamente presión psicológica, sino presión social, presión espiritual, presión hasta económica, ¿no? Porque tienes también que vivir bonito, que vestir bonito, etcétera. Entonces creo que es como dejar de idealizar, o sea, parar como de pensar que además el amor propio es un lugar al que después de mucho esfuerzo vas a lograr llegar, ¿no? Es como ya lo apuntó Leti, o sea, es un camino de a poquito. Y creo que una de las claves bien bonitas también de de todo lo que Jesús nos enseñó en su ministerio es pensar, ¿dónde estás colocando tú? ¿En quién estás poniendo tú la responsabilidad de tu propio amor, ¿no? O sea, del amor que tú te debes de tener. ¿Dónde lo estás colocando tú? Y creo que por eso la clave como que Dios da al pueblo hebreo es siempre, no es paso 1, paso 2, paso 3, es más bien como un triángulo, ¿no? O sea, si haces esto, por consecuencia vas a hacer aquello. Si amas a Dios, por consecuencia, tienes que amar a tu prójimo, ¿no? No se puede amar a Dios y odiar al prójimo. Pero si amas a tu prójimo, lo debes hacer desde ti mismo, desde tu propio amor. Y si tú te amas a ti mismo, entonces es porque también amas a Dios. Entonces, esta parte, o sea, la gran interrogante, ¿no? Es así de, ok, ¿y cómo me amo yo a mí misma, ¿no? Eso nos puede dar muchos dolores de cabeza, porque hay muchas opciones de dónde elegir, ¿no? Entonces, amor propio significa tener un cuerpazo, un pelazo, ¿no? O sea, amor propio significa ser exitoso, amor propio significa tener una familia feliz. O sea, eso puede dar muchos dolores de cabeza. Jesús nos da como otra clave, creo, y es, haz con los demás como quieras que te hagan a ti, ¿sí? Pero es doble. O sea, quiero que cambiemos el chip como de que todo es hacia afuera, no, es doble, es una doble relación. Y yo todavía lo bajaría un poquito más, por ejemplo, en el contexto de las relaciones de pareja, los chavos que van empezando, ¿no? Con los noviazgos, todas esas cosas así. ¿Qué es lo que tú esperas de la otra persona? ¿Qué quieres que la otra persona satisfaga, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué expectativas le estás poniendo al otro, aún sin decirle, ¿no? Que tú quieres que el otro haga y cuando él o ella lo haga, entonces, tú ya te vas a sentir amado. Eso que tú estás poniendo en los demás es lo que tú debes hacer primero, por ti, para ti, desde ti, porque eso refleja como tu necesidad y refleja también como un dolor y refleja algo que a lo mejor hay que sanar. Cuando logres avanzar en eso, cuando logres verlo, cuando logres tú darte ese apapacho, esa palabra, ¿sí? Etcétera. Entonces ahí vas a descubrir poquito a poquito lo que significa para ti amor propio, porque el amor propio no es lo mismo para todos, ¿no? No es lo mismo para todos, no es un lugar al que hay que llegar, es un camino que hay que ir construyendo. Entonces, cuando tú te vas dando cuenta que a lo mejor para ti es tan importante que la gente te diga qué bonita eres, qué inteligente, qué lista, cuando tú te das cuenta que eso es una herida tuya, ¿no? Comienzas a trabajar sana, si estás en paz ya contigo misma, así vas a comenzar entonces a tratar a la otra persona desde el reconocimiento de lo que ella o él ya es, ¿no? Lo que tiene, ¿sí? Y cuando haces eso, estás amando al prójimo como te amas a ti mismo. Y eso es un descubrimiento muy bonito, muy importante y muy revolucionario también. Me encanta el ejemplo que estás dando, porque creo que dentro de las relaciones, podemos decir, de amistad y también de amor, existe mucho eso, ¿no? De que, ay, es que tú no me estás enviando la cantidad de mensajes que yo necesito que me envíe. O que no me estás diciendo las cosas como yo, a mí me gusta que me las digas, ¿no? No sé qué expectativas más has visto tú, Sarita, en alguna O de esas. como me corto el cabello, ¿no? Y espero que me miren y me digan, te has cortado el cabello, qué bonito estás, ¿no? Y cuando no se dan cuenta te enojas, ¿no? Como, sí. No me dijiste nada. No me dijiste nada. Y lo que dice Rama es bien cierto, porque al final de cuentas, la que
tiene que apreciarlo y decirlo, o sea, soy yo. Y no, ¿por qué estar esperando que lo digan los demás? Ah, no, pues es que es mi novio y es Su deber. su deber. Darse cuenta que tengo 1 centímetro menos de cabello, ¿no? Ajá. ¿Cómo ves eso, Leti? Esos ejemplos en relaciones. ¿Cómo los aplicamos en nuestra relación con nosotros mismos? ¿Está bien así dicho? Pues es que este tipo de ejemplos es la realidad, ¿no? O sea, estas expectativas o el que decía Rauma, ¿en quién estoy poniendo? Estoy esperando que el otro me ame porque yo no puedo amarme o porque no soy capaz de iniciar este camino de empezar a amarme con todo lo que soy, ¿no? Y yo apuntaría no solo a las relaciones interpersonales o de pareja, sino también tiene un efecto súper fuerte en la cuestión ministerial. O sea, a mí me ha tocado ver, un ejemplo muy concreto fue en una zona roja, me pidieron ir a acompañar a un proyecto que ya estaba visitando mujeres en situación de prostitución. Y resulta que me dijeron, bueno, ¿puedes venir y traer algo? Y yo en traer algo, pues no entendí nada claro, entonces no llevé nada, ¿no? Entonces estaban esperando que yo llevara regalitos para las chicas. Y me dijeron, oye, pero no, ¿cómo vamos a ir a hablarles y sin regalitos? Y le dije, bueno, pues vamos a saludarlas, vamos a platicar con ellas. No pasaron ni 3 minutos cuando la líder del grupo me dijo, no, ya paremos, no puedo con esto. Como no traemos regalitos, nadie me habla, nadie me sonríe, nadie me abraza. Qué fuerte fue para mí escuchar eso, porque entonces como nuestro amor propio no está cultivándose, no sabemos quiénes somos, en ese no saber quiénes somos no estamos conscientes del amor de Dios por nosotros, e incluso de nuestro propio amor por el simple hecho de ser, lo podemos también poner como una carga en el otro, en aquel que acompañamos o servimos, ¿no? Y entonces hago ministerio porque me responden bonito, porque me dan de comer, porque me abren las puertas de su casa, porque me apapachan, porque me elogian, porque como líder de una comunidad no me cobran cuando hay una kermés, ¿me explico? Y entonces se puede dar de un montón de maneras, tristemente, y es por eso que el amor propio es tan esencial en nuestras vidas, es tan esencial en este triángulo que comentaba Ruama, ¿no? Es tan esencial en este caminar de encuentro con Jesús en el día a día y con el otro, porque si no esos encuentros van a terminar en desencuentros y van a terminar en exigencias o en frustraciones porque esas exigencias no se cumplieron. Y lo único que van a crear son personas deformadas o medias personas, ¿no? Que no van a vivir en plenitud. ¿Qué opinas tú, Rama? Estaba pensando cómo llevar todo esto que estamos hablando a la vida misma de Jesús, porque es muy importante también, ¿no? Como centrarnos como seguidoras de Jesús. Y yo lo veo en ese pasaje donde está en el Monte de los Olivos, ya a horas del arresto, de la tortura y de la crucifixión, ¿no? O sea, Jesús demuestra que se amaba mucho porque primero se junta a sus amigos y les pide que lo acompañen, que oren por él, y él va a preguntarle a Dios, al Padre, si es necesario que él muera. ¿Sí? Uh-huh. Pero todo, siempre lo espiritualizamos todo, ¿no? Y decimos, ay, nos fijamos más que dice la Biblia que lloró gotas como de sangre, el sufrimiento del Señor, ¿no? Uh-huh. Pero si nos detenemos tantito ahí, Jesús se amaba tanto que no quería morir. No estaba loco, pues, ¿no? O sea, no era un mártir. Jesús va a preguntar, te ruego, o sea, hasta dice, te ruego que pases de mí esta copa. Pero si no es posible, hágase tu voluntad. ¿Sí? Y yo creo que eso también es algo importante que nosotros deberíamos tomar en cuenta, porque en esta lógica que de pronto asumimos como que yo no importo y los demás son los que importan, sobre todo cuando estamos en ministerio o cuando estamos en causas sociales, ¿no? O cuando somos madres o padres, ¿no? O cuando tenemos una pareja y nos entregamos con todo, en esta lógica que nos volvemos mártires, ¿no?
A la mera hora nos inmolamos y luego resulta que la pareja se va, que los hijos no lo agradecen, que el marido ni cuenta se dio, que los hermanos no esperaban eso, ¿sí? ¿No? Entonces yo creo que esto es algo que sí deberíamos nosotros revisar, justamente porque así como idealizamos el amor propio como un lugar al que hay que llegar, tampoco podemos idealizar el sacrificio, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor, ¿no? O sea, quiero amor, quiero que seas capaz de sentir con tu corazón lo que siente el otro, no que te sacrifiques, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que pudiera llegar como a destruir un poco, como a, ¿cómo se dice? A entorpecer, a medio crear una autoestima Frankenstein en cada uno de nosotros, ¿no? Porque vivimos en los polos, vivimos en la idealización y vivimos en el sacrificio. Eso no es saludable para nada, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros aquí en estos polos? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está Ruama? ¿No? En medio de estos polos, inclinada hacia dónde, ¿no? Cómo yo misma puedo ir construyendo que se pueda atrever incluso a decirle a Dios, no quiero esto en mi vida, pero si es tu voluntad, ¿verdad? Como a preguntar, ¿sí me explico? Porque luego también nuestro chip religioso, sí, porque no, espérate, yo estoy diciendo que uno puede darse chance de decir, Señor, yo no quiero esto, no quiero pasar por esto me da miedo, no lo entiendo, me confunde, no estoy lista, etcétera, etcétera, ¿no? Que es como esa parte del amor propio que se vale, que no es pecado, ¿verdad? Dios no te va a condenar, o sea, cuando Jesús le estaba diciendo, te ruego que pases de mí esta copa, Dios no se enojó, le mandó un rayo, ¿no? Lo escuchó, pues, ¿no? Y seguramente con mucho dolor, porque acuérdense que Dios nunca había enfrentado la muerte, con mucho dolor, el padre le tuvo que decir, lo siento, hijo, es la única manera, ¿sí? Entonces, creo que ese es como también bien súper importante poner bien los pies sobre la tierra. O sea, Dios no te está pidiendo ni que idealices, ni que te inmoles, ni que te sacrifiques, para eso murió Cristo, ¿no? Pero ¿dónde estás tú? ¿Quién eres? ¿Dónde estás tú? ¿Qué necesitas? ¿Qué no has dicho? ¿Qué no has pedido? ¿Cuáles son tus sueños? ¿No? ¿Qué has perdido en medio de este pensamiento que se escucha piadoso, pero que es muy peligroso, de que todo es la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Uf. Sí, qué difícil, ¿no? Aquí, eso de Señor, que sea tu voluntad, si yo tengo que sufrir, pues lo hago y lo hago feliz. Es muy difícil de entender, ¿no? Pues es sí. difícil. O en las relaciones de pareja, eso de, no, yo por ti cambio mi vida. ¿Cómo es que dice la canción, no? Por ti todo lo dejaría o cosas así, ¿no? A mí quedó mi pasado y mi religión. Es como, eres el amor de mi vida. Esto de poner aquí sobre la mesa que no, el amor de mi vida soy yo. Así. Me gusta muchísimo lo que dijo Rama. Me dejas pensando, así cuando tengo silencios largos, creo que yo no soy buena para hacer podcast, ¿eh? Porque tengo silencios largos porque me pongo a pensar y reconozco cosas, ¿no? Si yo, oh, no, esto pasó en mi vida alguna vez, entonces, disculparán. Pero me gusta mucho lo que dijo también Leti, porque si te das cuenta, también parte muchísimo lo que dijo ella del reconocimiento, del autoconocimiento, el autorreconocimiento, o sea, darme cuenta de que sabes que estoy en esta situación y la verdad es que no me gusta, ¿no? Y la verdad es que muchas veces estamos en situaciones en las que no nos gustan, pero es que ni siquiera nos damos cuenta porque tal vez estamos como acostumbrados a estar en esa situación o de repente pues nunca nos habíamos puesto a pensar que no nos gusta. Y ya cuando, o sea, nos autorreconocemos, cuando identificamos estas cosas, entonces ya podemos como que ya pensar y ya si quieres ponerlo en oración y decir, oye, Señor, esta situación como que no me gusta, no sé, como que... Me está doliendo. Ajá, no sé si no está siendo lo más saludable, ¿no? ¿Cuáles serían, según ustedes, les quiero preguntar, los desafíos, los retos para desarrollar un amor propio? ¿Cuáles son los obstáculos que no nos dejan generalmente en la vida diaria tener una buena autoestima? ¿Qué opinas, Leti?
Me gustaría preguntarle a Ruama si puede empezar ella porque viene el tren, entonces lo que pasa el tren. Bueno, el tren de la vida. El tren de la vida está pasando. Yo creo que uno de los grandes obstáculos para desarrollar una buena autoestima es que nos han enseñado a dudar de nosotros mismos y de nosotras mismas. Es como una duda inculcada desde que somos pequeñitos, ¿no? Dudamos de nuestras capacidades, dudamos de nuestra inteligencia, dudamos de nuestra espiritualidad, de nuestra sexualidad, de nuestra relación con Dios, dudamos de todo, de todo. Y buscamos respuestas afuera. O sea, nuestra mirada se ha ido construyendo como que nosotros no sabemos nada y siempre hay autoridades a las que tenemos que recurrir, ¿no? Y creo que ese puede ser un gran desafío, porque a lo mejor te encuentras por ahí una autoridad que está equilibrada, sana, ¿verdad? Que tiene un panorama, ¿sí? Pero a lo mejor no. Y entonces te llegas con una autoridad o con una voz que te va a influir, que te dice cosas que a la larga te pueden como destruir por dentro, ¿no? Como poner cargas muy pesadas en tu corazón. Creo que el primer desafío entonces sería aprender a creer en ti, ¿sí? No convencerte de tus propias ideas, sino nuevamente volvemos, ¿no? Por eso no es fácil, es un proceso. Aprender a conocerte, aprender a dialogar contigo, aprender a creer en ti, ¿sí? Aprender a decir, ok, sí, esto es lo que necesito y no esto otro, ¿no? Y creo que sí, ese sí sería un gran desafío porque como es un proceso y es un proceso doloroso, hay que entrarle, va a requerir tiempo, ¿no? Y creo que otro desafío quizás también sería que además hay tantas voces que nos hablan, que nos dicen por acá es, por acá es, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, que de pronto pueden silenciar nuestra propia voz en cuanto a esta cuestión de lo que necesitamos, de lo que somos, de lo que queremos, de lo que vemos, de lo que no entendemos. Y el desafío no es tanto las voces, ¿no? Porque las voces siempre van a estar ahí, y me refiero como a voces en el mundo social, cultural, ¿no? No cuestiones internas. Creo que el desafío sería más bien como también aprender a colocar como la mirada crítica frente a todas esas voces. Sí, aquí estoy, ya pasó el tren, gracias. Ahorita que escuchaba a Ruama, yo lo que tenía pensado decir era como, pues el mayor desafío que tenemos es creer en nosotros, ¿no? Y ella empezó muy bien con esta pauta que da el no creer en nosotros, que es el dudar. Yo creo que ese es nuestro mayor desafío, el no atrevernos a creer, ¿no? El a lo mejor mantenernos siempre en la comparación, que también es algo muy presente desde que cruzamos la piel, ¿no? Esta comparación en todo momento, o que vamos creciendo y nos quedamos en los errores del pasado, ¿no? Y quedamos ahí con esas cargas que no nos dejan avanzar muchas veces, ¿no? Que no nos permite aceptar nuestras emociones, que a veces que vemos mal como el permitirnos cosas para nuestro bien, como descansar. Yo creo que un desafío muy grande que está en todo esto es el no saber decir no, ¿no? El simplemente no decir, pues no, gracias, no creo que me merezco esto o no quiero esto, ¿no? Porque también en este vivir y en este ir creciendo nos han enseñado, hemos aprendido a complacer, a ser complacientes todo el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a decir que no a algo o a alguien? No, pero la verdad es que decir no es simplemente una declaración que nos ayuda a autoafirmarnos, en reconocer el valor que tengo y la dignidad que tengo como persona, y que eso implica mi libertad para poder vivir una vida plena y auténtica, ¿no? Cuando no aprendemos a decir no, yo creo que es muy fácil irnos desconectando de nuestra esencia, esto es más de trauma, pero la verdad es que nos puede pasar irnos disasociando de quien verdaderamente somos por esta complacencia al otro, por este
sacrificarme para el bien común, ¿no? Y entonces nos aleja de la autenticidad. Parte de la autoestima es vivir de una manera auténtica. Y a mí eso me vuela la cabeza porque somos más de 7 billones de personas en el mundo, cada uno auténtico, cada uno con una esencia, cada una con una autenticidad, que como decía Ruama también anteriormente, se va perdiendo esa chispa de cada uno, ¿no? Entonces yo creo que esos son también unos desafíos que yo encuentro en el desarrollo de nuestra autoestima. Okay. ¿Y cómo sé que estoy teniendo un amor propio, una autoestima saludable? ¿Cómo me doy cuenta de, no, me falta trabajar en mi amor propio? ¿Cuáles serían las banderas rojas y banderas verdes, tal vez? De cómo saber si voy por buen camino. Yo, si me permiten, yo pondría un ejemplo muy de ahora, y es que si yo publico algo en Facebook, ¿cuál es la relación con mi publicación en Facebook? Es decir, ¿cuánto tiempo estoy entrando a ver quién ya le dio like? ¿Cuántos corazones tengo? ¿Cuántas manitas? ¿Cuántos no? Y yo sé que pues ya Facebook es de viejitos, ¿no? O lo podemos llamar red social, ¿no? ¿Cómo me relaciono yo con eso? ¿Ando buscando los likes? ¿Cómo me hace sentir que no me den like? ¿Cómo me siento cuando no tengo la respuesta que yo quiero? ¿Me enoja? ¿Cómo me pongo? ¿Sí? ¿Cómo me pongo cuando me dejan en visto un minuto? Creo que cuando nos damos cuenta de cómo nos relacionamos en estas plataformas, porque aunque son plataformas, buscamos relacionarnos con otros, ¿no? Si me molesta mucho, si no puedo estar en paz, si no soy feliz, si ya me provoca ansiedad, ¿no? El término que ahorita está de boga, etcétera, entonces no me estoy amando a mí misma. Estoy construyendo mi autoestima en función de los otros, ¿no? De lo que yo quiero que los otros hagan o de lo que me han dicho, que es la forma en la que se construye, ¿no? Fíjense que el otro día estaba escuchando yo estaba leyendo, ya no me acuerdo. ¿Cómo es que la gente que vivió en los años 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Construyó su propio visión del mundo súper diferente a los chicos que nacieron en los años 2000, ¿no? En la primera década de los 2000. O sea, la forma, no quiero decir que una es mejor que otra, sí, son diferentes, pero la forma en que la gente que vivió después de la guerra construyó su entendimiento de la vida sin tanta tecnología, sin tanta inmediatez, ¿no? Con mayores sacrificios, con mayores libertades, etcétera, es muy distinta a la de acá. Las ansiedades que se vivían o los síndromes que se vivían aquí y acá eran muy diferentes, ¿no? Porque ahorita bromeamos mucho sobre la ansiedad, ¿no? Es como que la ansiedad, todo el mundo tiene ansiedad, ya tengo ansiedad, la ansiedad, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué los jóvenes de ahora? Es una pregunta que yo sinceramente la hago, no es un ataque, es una pregunta. ¿Por qué los jóvenes de ahora, ya no digo chavos porque dicen que chavos ya es de ruquez decir eso, ¿no? ¿Por qué los jóvenes de ahora se someten ellos mismos o el contexto a vivir estos episodios que son tan terribles, ¿no? No sentirse seguros, de no sentirse amados, de sentirse desprotegidos, ¿sí? De sentir que se les cierra el mundo, ¿no? Que se están ahogando en ciertas dinámicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, ¿en qué momento estamos viviendo? ¿Qué es lo que como sociedad hemos generado? Pero también qué es como lo que cada uno asume para que tienes 15 años y ya tienes ansiedad. Sí, es terrible, realmente es terrible, chicos, rebélense contra eso, es terrible, ¿verdad? Y conectando un poco a lo que decía Roma, incluso me ha tocado ver que ni siquiera llegas todavía a los 10 y ya tienes ansiedad, ¿no? Y yo creo que por un lado, hay muchos factores y obviamente es como harina de otro costal de otra hora, pero yo creo que también es resultado de que a lo mejor como comunidades de fe sabemos lo que implica la identidad y ser seguidores de Jesús, pero una cosa es saber y otra cosa es conocer.
Entonces no hemos logrado conectar el conocimiento con la práctica, con la vivencia, con este estilo de vida que te afirma en tu identidad como seguidor de Jesús, ¿no? Simplemente, no sé, se me vienen un montón de casos donde vas a comunidades de fe y donde escuchas todo menos lo que implica seguir a Jesús, todo menos lo que fue el modelo de Jesús, ¿no? Como bien decía Roma, Jesús es el máximo modelo de amor propio, autoestima, autoconocimiento, autoimagen. Sabía quién era, sabía su valor, sabía sus capacidades, conocía su potencial en un sentido sano, o sea, en un sentido de soy humano y sé esto y puedo hacer esto, ¿no? Y quiero hacer esto. Sabía su propósito y yo creo que simplemente nos hemos alejado mucho de todo eso por la realidad de la inmediatez, por la realidad de que ahora podemos conseguir muchas cosas muy fácil y entonces ya no sabemos cómo lidiar con la frustración, ya no sabemos cómo lidiar con la espera, ya no sabemos cómo lidiar con el rechazo, simplemente con el no. Con el no, cuando ya lo decía el hermano José Alfredo, ¿no? O sea, no soy monedita de oro. Entonces, pero ahora ya parece que no entendemos eso, ¿no? O sea, ya no sé cómo lidiar con esas situaciones que no me restan valor. No me restan valor, no me lo quitan. Simplemente el otro también tiene la libertad y en su libertad responde algo, pero eso no me resta valor y es porque hemos afirmado nuestra identidad y estamos afirmando nuestra autoestima en esos fundamentos falsos, ¿no? En los likes que tengo, en cómo me veo, en lo que he visto, en todo lo que ya Rama nos hizo favor de compartir, pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? Miren, en los acompañamientos que he dado, la pregunta que toma más tiempo responder a todas las personas es la de ¿quién soy? Sí. Te pueden decir que te gusta, que quieren, que necesitan, que por cierto todo se mete en una cajita de bienes materiales, ¿no? De cosas materiales. Pero cuando llegamos al punto de quién eres, descríbeme quién eres, les vuela la cabeza, ¿no? Y entonces es esencial que desde nuestras comunidades de fe, desde nosotras mismas, por eso nos detengamos y digamos, bueno, ¿quién soy? ¿No? Soy la misma que hace 10 años. Quiero seguir siendo la misma que ayer. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Dónde estoy viendo a Dios trabajar en mí? ¿Qué me está inspirando cada mañana? ¿Qué miedos nuevos tengo? ¿No? Porque también podemos tener miedos nuevos. ¿Qué sueños? ¿No? Son un montón de preguntas, no nada más es cuántos seguidores tienes y ya. ¿Me explico? Entonces yo creo que en la medida de saber y de conocer mi identidad en Cristo, creo que es un eje importante para determinar si tengo autoestima o no la tengo, ¿no? Porque yo creo que todo aquello que no aporta, no suma a crecer y amar más y mejor, pues entonces no es una buena autoestima. Imagínate que también como desde otra postura teológica, esto que está diciendo Leti es como súper importante. Porque de pronto decimos, no, pues claro que Jesús sabía quién era y tenía bien claro, pues porque era el Hijo de Dios, ¿no? Pero, oh, sorpresa, se nos olvida que Cristo murió para que nosotros también fuéramos adoptados como hijos e hijas de Dios. Ahora nosotros también somos hijos e hijas de Dios y Cristo abre la posibilidad, no solamente de que no te vayas al infierno, por Dios, ya dejemos ese pensamiento. Cristo abre la posibilidad de que ahora tú te puedas reconocer con la imagen y semejanza que Dios ya ha puesto en ti, ¿verdad? Y además con todos esos dones especiales, ¿no? Que Dios ya te dio, porque aquí mi hija, ¿no? Ya han visto esos videos que dicen polvito de, no sé, de risa, ¿no? Imagínense a Dios así con cada uno, ¿no? Cristo abre esa posibilidad. Y entonces, ¿qué pasaría? O sea, imagínate, Leti, ¿qué pasaría
Si en lugar de seguir hablando del pecado, de todo lo malo, del pasado, de lo que no hay que hacer, como que le diéramos la vuelta en las comunidades de fe, en las iglesias, a hablar, hermanos, ahora sí vamos a aprender nuestro potencial, ¿no? Vamos a sanar, ¿verdad? Vayan a terapia, hermanos, sí, quiero decir, cómo aprovechar estas posibilidades que Cristo ya nos dio, Cristo ya hizo posible, por eso Cristo sí murió, para que nosotros no tuviéramos que vivir como muertos en vida, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? O sea, imagínate si nos preguntan, o sea, alguna vez nos hemos preguntado, ¿cómo sería mi vida si pudiera amarme incondicionalmente? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo sería, no? Y a veces no llegamos a esa pregunta porque nos hemos quedado en lo que has comentado, ¿no? Es que soy de lo peor y me voy a ir al infierno. O sea, hay gente que simplemente está ahí en las comunidades por no irse al infierno. Exacto. Pero no por Juan 10:10. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia, Exacto. ¿no? Romanos 12:2 dice, enfoca que cambiar la manera de pensar es cambiar la manera de vivir. Claro. Y cuando cambias tu manera de pensar, cambia tu mirada. Y la primera persona que miras eres a ti misma. Así es. Te miras al espejo y tu imagen de ti misma cambia. ¿Por qué? Por lo que dijo Roma anteriormente, porque te reconoces como imagen de Dios, como Jesús mismo, como otro Cristo. Y entonces tu imagen de Dios también cambia, ¿no? Entonces, esa pregunta es como de, sí, ¿cómo sería mi vida, no? Si yo empezara a amarme. Sí, totalmente, ¿no? Puedes poner también ahí qué decisiones hubiera tomado diferentes o qué No, ¿qué decisiones tomaría. decisiones tendría que tomar mejor? Claro, sí, Claro, completamente. claro. Porque Claro. ahí es la otra pregunta que tengo. Yo de chica siempre escuchaba, ¿no? De que sí, que tienes que amarte, sí. Pero mi pregunta es, ok, ¿por qué debería yo desarrollar una autoestima saludable? ¿Por qué debería empezar a pensar hacerlo y empezar a hacerlo también? ¿Cuáles serían como qué me va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de si no lo hago? ¿Qué opinas, Leti? Más que, bueno, es que las consecuencias de si no lo hago, yo diría, pues es que vivimos esclavizadas en la culpa toda la vida, ¿no? Y en la duda. Y me quedaría esclavizada, o sea, en mi misma, por así llamarlo, vieja naturaleza. ¿Ves? Me quedaría esclavizado en esa parte donde no vivo plenamente, me quedaría como el paralítico de Betesda, esperando que alguien más venga a llevarme a las aguas. Pero que aparte me lleve como yo quiero, ¿ves? Porque si no me lleva rapidito y bien, pues ya no alcanzo. Cuando lo que Jesús nos invita es a tomar las riendas de nuestra propia vida. Es decir, a mí siempre me ha volado la cabeza el pensar no en cuánto creo yo en Dios, sino cuánto cree Dios en mí. O sea, en un sentido de que me ama y de que me ha dotado de la imagen del mismo para alcanzar el proyecto de vida que Él tiene conmigo, porque cada proyecto de vida de Dios para cada uno es único. Y de tal manera hacer un mundo diferente, ¿no? Entonces, cuando no cultivo, cuando no cuido mi autoestima, cuando alguien la rompe o cuando es rota en alguna situación de rechazo, de indiferencia, de abuso, de agresión, por nombrar algunas, me quedo en mood de esclava, ¿no? De esclavo. No vivo plenamente, no experimento un montón de cosas positivas y buenas, no solo para mí, sino para el otro también, porque somos seres relacionales. Me aíslo, ¿no? Yo recuerdo que una maestra en una clase nos decía, la persona más peligrosa es aquella que no conoce el amor, porque no se sabe amada, no se ama y por lo tanto no sabe amar. Entonces, imagínense cuán importante es la autoestima, el amor propio, ¿no? El conocernos, el saber quiénes somos. Uno, por supuesto, siempre tiene la posibilidad de quedarse como está, ¿verdad? Y seguir como en la misma idea. Esto lo vamos a hablar en otro capítulo, no se lo pierdan,
en el amor, la misma idea del amor romántico, ¿verdad? Alguien tiene que satisfacer tu vida, tu corazón, tus necesidades, tú estás ahí como para, ¿verdad? Pero si te quedas así, te vas a quedar como en un nivel, como hagan de cuenta que el paralítico sí se hubiera levantado, pero se hubiera agarrado su camilla de muleta, ¿sí? Ya se paró, pero ahora agarró su camilla de muleta, porque como no está seguro, y entonces ahora ya de paralítico pasó a cojo, ¿no? Y entonces ahí va cojeando, ¿no? Y inseguro por la vida, ¿no? Y después descubre que la vida es bien difícil, ¿no? Es bien dura, bien injusta, y se regresa. Y Cristo ya lo sanó. Es como nosotros, todos, Cristo ya nos liberó del pecado, ya, por favor, de verdad, en serio, ya saquen de su mente. Cristo ya nos hizo libres del pecado, independientemente de ti. Cristo ya te liberó del pecado. ¿Por qué insistimos en vivir con muletas? ¿Sí? ¿Por qué no las dejamos y por qué no nos atrevemos a correr, a brincar, ¿no? A escalar, a trepar, ¿no? La Biblia también dice ahí, el profeta dice que Dios mismo nos hace andar por alturas, ¿no? Hace nuestros pies ligeros como los de la sierva y nos hace andar por alturas que no imaginábamos. Si tú insistes, si insistimos, ¿no? Que es un poco también la contradicción del mundo, porque el mundo te dice, es que debes vivir así, debes pensar así, esta es la buena autoestima, pero al mismo tiempo el mundo también dice, no, mi chava, no vas a poder, no, no puedes, porque no tienes dinero, no tienes el cuerpo, no tienes el color de piel, no naciste en el país correcto, no te casaste con la persona adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Cristo nos libera de esa contradicción para que nosotros nos atrevamos. Nada más es cuestión de que tú te atrevas a decirle que sí a lo que Leti ya mencionaba, esa vida plena y abundante que tienes por delante. Y otra cosa, eso es muy importante, ¿no? La cuestión relacional. Si yo ando por la vida con mi muleta, siempre va a haber personas que se van a acercar a mí buscando una palabra, una mirada, ¿sí? Una caricia para el alma. Y lo que yo les voy a ofrecer es mi muleta. Entonces, esa persona, cuando alguien más se le acerque, o va a ir con otra persona con el golpe de la muleta. Y entonces se va haciendo una gran cadena. Por eso también se habla de la psicología social, se habla de las enfermedades colectivas. Todos estamos enfermos colectivamente, sí padecemos de lo mismo. O sea, lo que como individuos sufrimos, lo sufrimos a nivel colectivo, de ahí viene en mucho todos los padecimientos que tenemos, ¿no? Y creo que entonces es un acto revolucionario, verdaderamente revolucionario, decidir dejar la camilla y atreverse a vivir una vida en plenitud. Y les voy a decir algo que a todos los evangélicos nos va a poder, porque conocemos ese lenguaje. Si no nos atrevemos a apropiarnos de la libertad y del amor y de la autoestima y de la visión que Dios tiene sobre ti, estamos desperdiciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo estamos volviendo a crucificar. Wow, nunca lo había escuchado así. Tampoco lo había pensado de esa manera. Sí, tampoco nadie nos... No sabía, sí. Nunca nadie nos había dicho algo así. Que, bueno, en las iglesias pensamos que el amor es sacrificio, ¿no? Es dar la otra mejilla siempre. Es entregarte entero por algo, por alguien. Yo pensando en esto, siendo mamá, he escuchado muchas veces, ¿no? La razón de tu vida es tu hijo. Tienes que sacrificar. Y más que soy mamá sola, mamá autónoma, es como que, Sara, tú no puedes hacer nada porque tienes un hijo y porque tienes que amarlo más que a ti misma. Y bueno, yo creo que muchas mujeres hemos vivido en eso mucho tiempo, ¿no? En el hecho de amar a otros más que a nosotras mismas. Y eso a mí me pone así como entre dos aguas, no sé cómo. La espada y la pared. Sí, entre la espada y la pared. Y después de escucharles pienso, ok, o sea, me voy a amar a mí misma y voy a poder amar bien a mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué les dirían ustedes a estas mujeres? ¿Que está bien amar a otros antes que, o más que a ellas mismas? Pues es que, ya dijo Ruama, o sea, no puedes dar lo que no tienes. ¿Cómo los vas a amar? ¿Cómo va a ser ese amor que les vas a dar? Si tú no estás viviendo desde el amor hacia ti. Yo creo que una de las
bueno, no ventajas, pero algo que sale de la mano de empezar a amarnos a nosotras mismas, es el cuidado, el autocuidado. Esto que también ya está muy perdiéndose, ¿no? Tergiversándose, pero aprendemos sobre el cuidado y cómo cuidarnos. O sea, yo no puedo decir que me amo y no darme tiempos de descanso y no procurar alimentarme lo mejor que pueda, ¿no? O en la medida que pueda, porque sabemos de estas desigualdades. O sea, está conectado a lo que ya había comentado Ruama anteriormente, pero ¿cómo me estoy cuidando? ¿Ves? ¿Cómo estoy procurando un bienestar que me haga poder amar bien al otro, ¿no? ¿Cómo estoy viendo esa imagen de Dios, de su amor? Que yo procure el bien de la imagen de Dios y procure bien, por lo tanto, que procure el bien del otro, que es imagen de Dios también, ¿no? Tú comentabas, Sara, con tu ejemplo, esta parte de que, ay, el amor sacrificial, ¿no? Y no, bueno, ya lo tengo así como hasta acá, ¿no? Porque es algo tan presente que siguen enseñando que yo diría, ¿por qué todo lo tenemos que ver en términos de sacrificio? ¿No? Si lo viéramos con ojos de entrega, porque Jesús se entregó, o sea, con lo que nos compartía Ruama, Jesús no dijo, bueno, ya me voy a sacrificar y soy el mártir de la historia. No, no, no. Ok, me entrego, ¿no? O sea, pero lo hago desde mi autoconocimiento, ¿no? Desde mi libertad, responsablemente, desde mi plenitud, desde mi abundancia, ¿no? Y me entrego. Entonces yo diría, claro que debes de amarte primero, porque si no, no vas a aprender esto del cuidado. Y si no sabes cuidarte, ¿cómo vas a cuidar a tu propio hijo o hija, no? No un cuidado donde tienes que hacer todo por ellos, no, porque eso es otra cosa, sino un cuidado donde procuras el bienestar, pero sobre todo procuras enseñarle cómo cuidarse, ¿no? Cómo cuidarse, o sea, desde ¿qué estoy, no sé, en el caso de los bebés, ¿no? De los niños, ¿qué estoy leyendo, ¿no? Y qué va a leer el otro, desde pequeñas cosas, ¿no? Ahora donde vemos familias completas cuando hablo familias de completas es mamá, hijo, o papá, hijo, o abuelos, hijos y así, pero los ves sentados en la mesa con el móvil enfrente. Y entonces, eso es un reflejo de cómo se están cuidando, ¿ves? La vista, en lo que están usando su tiempo, cómo se están relacionando, de qué están dialogando, cómo están interactuando. Y entonces cuando ves esto en el día a día piensas, caray, ¿no? O sea, para empezar, se aman, cómo se cuidan y qué le están enseñando al otro, ¿no? Ruama comentó este pasaje también súper esencial, básico, que el mismo Jesús lo dijo en Mateo 7, ¿no? Es que esa es la esencia de todo. Haz a los demás todo lo que quieras que hagan a ti. Uh-huh. Me encanta. Para que hagas a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti, pues se requiere del amor propio. Uh-huh. Creo que también es como esta imagen de las mascarillas del avión, ¿no? O sea, cuando te subes al avión y si pones atención a las demostraciones, sí, te dicen que si hay un accidente, una despresurización, algo, va a brotar la mascarilla. Entonces dicen, primero tú ponte tu mascarilla y luego le pones la mascarilla a tu hijo o a la persona que necesite ayuda, ¿sí? Y uno dice, ay, no, pero primero mi hijo. Pero si tú no te pones primero tu mascarilla, te vas a desmayar y ya no vas a poder ayudar a nadie más, ¿no? Entonces, por eso necesitas primero ponerte tu mascarilla y luego ponerle la mascarilla a tu hijo o a la persona que necesita tu ayuda, ¿no? En eso, pero si te das cuenta, no es como que, es que también el mundo nos pone una trampa. Es como decir, primero ámate. Pero luego entras en un proceso de 20 años, ¿no? Y te olvidas de los demás. No se trata de eso. Amarte a ti mismo cuando tienes hijos o estás en una relación de pareja, por ejemplo, o en el ministerio, en cualquier otra cosa que te implique una relación, es como la mascarilla del avión. Primero yo e inmediatamente después la persona que tengo a mi lado y que depende de mí hasta cierto punto, que necesita, o que yo me eché el compromiso. Porque si tú te echaste el compromiso de tener un hijo, ¿verdad? Papá, mamá, te toca. ¿Sí? No le toca al abuelo, no le toca a la escuela dominical, no le toca a la tía, te toca.
porque tú te comprometiste a tener un hijo y una hija, ¿verdad? Pero es una relación, es como este juego, o sea, por eso yo les decía, es como un triángulo, no puede ir el uno sin el otro, es una relación doble. En la medida en que yo me amo a mí mismo, entonces voy y vuelco ese amor por mí mismo, lo que yo he aprendido con mi hijo, ¿no? Por ejemplo, yo descubro que una de las cosas que yo sacrifiqué durante mucho tiempo fue el arte, ¿no? Y entonces me pongo a tomar mis cursos de acuarela y pinto y todo bien padrísimo, ¿no? Y luego entonces yo trato de inculcarle a mi hijo el arte, porque a mí me ha servido, es parte esencial de mi vida. Pero resulta que mi hijo quiere ser rapero, ¿no? Y tiktokero. Y entonces yo comienzo a luchar con él porque no, ¿cómo crees? No, ¿sí? No. Ok, acuérdate cómo fue que tú llegaste al arte. Fue un acto de amor propio, lo descubriste, lo tomaste, te diste el tiempo, te diste el espacio. Eso mismo que tú estás haciendo, que no tiene sentido para tu hijo, para tu hija, ¿sí? El arte, no necesariamente es lo que él necesita. Es el acto del amor que te llevó a ti a hacerlo, el mismo acto de amor que te va a llevar a ti a apoyar a tu hijo en su carrera de rapero tiktoker, por ejemplo. Es que ahora a los chavos les gustan esas cosas. ¿Sí me explico? Entonces, tampoco hay que exagerar, ¿no? Porque uno se puede perder. Uno se puede perder en lo que es el amor propio, y entonces ahí sí puedes pasar al otro lado y te vuelves egocéntrico. Recordemos que el narcisismo es algo diferente. El narcisismo ya es una condición, pues, mental ahí, emocional, que no es lo mismo que ser egocéntrico. Te puedes volver egoísta, ¿sí? Y pues tu pobre hijo crece, toda la vida lo mandaste a cursos de acuarela, de arte, y lo odia. Entonces no lo estás amando, ¿sí? ¿Sí? Entonces hay que avisparnos un poquito más, hay que echarle un poquito más de trabajo mental, emocional, a tratar de entender cómo es que yo me tengo que amar, pero como la mascarilla del avión, e inmediatamente voltear con el que tengo a mi lado y amarlo también como él o ella, ¿verdad? O ella merece ser amado. Gracias, chicas. Me encanta muchísimo todo lo que nos han aportado. El decir no, ¿no? Que a mí me parece eso súper importante. El triángulo amoroso, lo vamos a usar de ejemplo, siempre. Pero solo ese triángulo. Los otros no. Y me gustó muchísimo también esto del sacrificio. Yo creo que también eso da para otro capítulo, porque aquí en Bolivia sí hay muchísimo eso del sacrificio, ¿no? Especialmente yo lo he visto mucho entre padres e hijos, así que, ¿pero por qué? Si yo me sacrifiqué por ti, ¿no? Si yo hice todos estos sacrificios. Sí. Entonces tú, Sarita, como mamá, seguramente has escuchado eso. Sí. Y me gusta mucho todo lo que han dicho. Para ya cerrar, me gustaría que ustedes puedan darnos unas palabras, cada una, para las personas que también tienen estos sentimientos de inferioridad o que de repente tienen una autoestima baja. ¿Qué les dirían? ¿Qué mensaje les pueden mandar? Leti, comienzo contigo. Yo creo que les animaría, bueno, primero recordar que todos valemos, o sea, todos valemos. Soy una persona de valor y dignidad y tú eres una persona de valor y dignidad. Atrevámonos a mirarnos a nuestro propio espejo y reconocernos como personas con talentos únicos, con muchas capacidades, sueños, metas, logros, pero también con limitaciones, con debilidades, ¿no? Con tropiezos. El proyecto de Dios es único para cada uno de nosotros, y creer lo que Dios cree de mí es como una de las pautas, ¿no? En el reino de Dios no hay competencia. La competencia no existe. Y entonces hay que vivir la carrera, ¿no? No se trata de ver quién llega primero, de quién se ama primero, sino de caminar en el día a día, confiados, ¿no? Confiados de quienes somos. Entonces, yo creo que eso, ¿no? Animarles a este caminar del amor propio, que créanme que trae vidas responsables, plenas, abundantes, seguras, ¿no? Cuando todo esto falta es cuando vienen esas actitudes hostiles como el narcisismo y el egocentrismo.
Y de eso ya sobra mucho, de eso ya no queremos. Muchas gracias. Ruama. Claro, para ti que estás luchando con este sentimiento de pensarte inadecuado, inadecuada, de verte sin valor, que nadie te quiere, que nadie te ha dado lo que necesitas, que estás solo, que eres raro, que no encajas, quiero decirte que el plan de Dios es justamente hacernos distintos unos a otros, celebrar la diversidad y que hay una chispa dentro de ti que si te lo propones se puede volver un incendio. Entonces, no es que seas inadecuado, no es que seas raro, no es que no merezcas. Es que a lo mejor estás luchando con contextos sociales y familiares que te han hecho sentir así, pero tú no eres eso. Tú no eres eso, tú eres chispa. Tú eres una chispa que puede provocar un incendio y siempre se puede salir adelante. De verdad, siempre se puede salir adelante. La autoestima es algo que se aprende también. Entonces, no estás solo, no estás sola. Gracias. Siempre es un gusto hablar con ustedes, nos abren los ojos, también son un bálsamo para nosotras. Muchas gracias. Sí, estamos bien agradecidas por su presencia, chicas, por toda la plática. Ha sido muy productiva para mí, para Sarita también. Espero que para muchos que nos estén viendo y nos estén escuchando, gracias por su presencia. Bueno, sin más ni más, entonces nos despedimos y esperamos que nos puedan acompañar en el siguiente capítulo con otros invitados que tenemos también tratando otros temas súper importantes como este. Muchas gracias. Bye. Bye bye.